Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Y aquí andamos respondiendo a las preguntas porque ya se me juntaron bastantitas, entonces voy a estar subiendo más videos porque también ya me están reclamando de que dejo de subir información y estamos en la temporada de cría. Bien, por ahí más en la pregunta que sí es cierto que el huevo cocido hace daño a los canarios. Bien, aquí te voy a mencionar, mira, voy a sacar la charola. Yo el huevo lo uso toda la temporada, amigo. Ve, aquí tiene la pasta de cría, tiene huevo, viene mezclado con huevo. Entonces, ¿por qué lo uso? Porque les aporta mucha proteína para nuestros pichones. Ya le hace falta limpiar el nido. Por ahí me preguntaban que cuándo se limpia el nido. Cuando tú lo veas así de sucio o lo puedes dejar un poquito más sucio, es cuando tú lo tienes que limpiar. No hay día, no hay fecha, no te pueden decir que a los 15 días, no. Ya cuando los pichoncitos, por lo general, estos pichoncitos tienen más o menos como 9 días, 10 días. Entonces ya empiezan a ensuciar más el nido, ya es cuando se debe de limpiar. Pero regresando al tema, amigos, cuando tú usas el huevo muy seguido, ¿les puedes causar algún daño? Te puedo decir que sí y no. ¿Por qué? Porque muchos dicen que dar tanto huevo causa salmonela o E. coli. Pero eso es realmente cuando tú no coces bien el huevo. Cuando tú lo dejas medio crudo, la bacteria no se muere como tal, puede sobrevivir y infectar a tus canarios. Pero cuando tú lo dejas hervir el tiempo necesario para que se muera la bacteria, no hay ningún problema. Aquí te voy a decir que dije sí y no. Aquí va el por qué sí puede hacer daño a los canarios. Porque cuando tú dejas el huevo hervir, a veces se te olvida y lo dejas ahí cocer hasta que el agua casi se evapora, ¿no? Entonces, si tú haces eso durante mucho tiempo, sí vas a causar que tus aves se enfermen. ¿Por qué? Porque el huevo cuando lo coces, tiene que, ahora sí que tú pones tu olla, tu pocillo, lo que quieras, y pones el huevo, le prendes. El huevo cuando empieza a hervir el agua, a soltar el hervor, se le cuentan 15 minutos, no más, 15 minutos, ni menos ni más, exactamente 15 minutos. Y en ese tiempo el huevo ya va a salir cocido. ¿Qué pasa cuando tú dejas un huevo cocer de más? No sé si te has fijado, te voy a poner una imagen en la portada del video de el huevo cocido a los 15 minutos y también cuando te pasas. Cuando tú dejas que el huevo se cosa de más, aparece ahora sí que entre la yema y la clara, cuando tú la separas, la yema, eh, alrededor le aparece una capa oscura. Se ve así como morada, como verdosa. Eso es lo que hace daño a las aves. Si la comen en exceso y por un largo tiempo, lo que va a causar es que sí vas a enfermar a tus aves, porque eso es sulfato de hierro y en grandes cantidades sí hace daño a tus aves. Entonces la recomendación es de que administres el huevo bien cocido, pero no te pases en el tiempo y evites formar esa capita que es el sulfato ferroso. Digo, sulfato de hierro, perdón. Este, de igual forma, aconsejo que el huevo lo administres ahora sí que el mismo día. No lo prepares, no dejes el huevo cocido en el refrigerador, porque al otro día muy seguramente va a tener esa capita moradita verde que se ve alrededor de la yema y es algo que no queremos, ¿vale? En cuanto a administrar el huevo, también puede hacer daño si, por ejemplo, hace mucho calor en tu aviario y tú pones la pasta de cría mucho tiempo. Por ejemplo, la recomiendan que la pongas no más de
4 o 5 horas, porque si tú la dejas más tiempo, la pasta con el calor fermenta el huevo y forma ahora sí que hongos que cuando el ave se los coma o embuche a los pollitos les va a causar alguna enfermedad, ¿vale? Pues hasta aquí el video, amigos, espero que les haya servido la información que les di y seguimos respondiendo preguntas en el canal de, de YouTube y en el grupo de Facebook. Los invito a que se suscriban, amigos, activen la campanita, ya saben, ayúdenme a crecer. Ya voy en los 4000, espero muy pronto andar en los 5000, a la mitad de mi objetivo, que son los 10,000 suscriptores, ¿vale? Saludos, amigos, que estén bien, bye.